El cielo ha hablado a la humanidad desde el principio de los tiempos, pero nunca como ahora. Alrededor del mundo, se reportan luces que se mueven por el firmamento, apareciendo y desapareciendo como si obedecieran a una voluntad consciente. Para muchos, se trata de simples fenómenos astronómicos, para otros, mensajes divinos. Sin embargo, dentro de los muros del Vaticano, existe una explicación que lo cambia todo. Antiguos manuscritos y registros secretos describen contactos entre clérigos y entidades que no son de este mundo, pero que tampoco pertenecen a civilizaciones lejanas como imaginan los científicos. Se las describe como ángeles en forma de luz, inteligencias celestiales que descienden a la Tierra en momentos cruciales de la historia humana. Estos documentos, conocidos por algunos estudiosos como Código de los Ángeles, estos textos, jamás exhibidos públicamente, se conservan en bóvedas subterráneas y mencionan visitas de seres resplandecientes que se presentaron como mensajeros del Todopoderoso. No llegaron en naves espaciales, sino en columnas de fuego y nubes luminosas, tal como se describe en el Apocalipsis, donde aparecen Ezequiel, Daniel y Juan. Según estos textos, el Vaticano registró apariciones en 1917, durante las visiones de Fátima, y nuevamente en la década de 1980, cuando astrónomos vaticanos observaron señales inexplicables provenientes de la constelación de Orión. Desde entonces, reina un silencio absoluto, ni pronunciamientos, ni explicaciones. Solo el eco de lo que muchos ya intuyen. Los ángeles del espacio se acercan de nuevo. La evidencia está por doquier, símbolos repetidos en las apariciones marianas, sonidos de frecuencia desconocida detectados por radiotelescopios y antigua correspondencia entre papas y astrónomos que describen luces cantoras. Todo indica que el contacto entre el cielo y la tierra jamás se ha interrumpido. Solo hemos cambiado el nombre. Llamamos extraterrestres a lo que siempre han sido emisarios espirituales. Los ángeles, en su forma más pura, son energía viviente, seres compuestos de luz y vibración que viajan entre dimensiones. El Vaticano siempre ha sabido que su naturaleza trasciende lo físico. Por eso permanece oculta, porque admitir que los ángeles aún caminan entre nosotros, en forma luminosa, significaría reconocer que la fe misma es más vasta que los muros de la religión. Mientras los científicos buscan vida más allá de la Tierra, el Vaticano conserva registros de su presencia, no como una invasión sino como una visita. Estos seres descendieron en tiempos de caos para recordar a la humanidad su origen divino, y ahora, las mismas señales se manifiestan de nuevo. Los satélites captan columnas verticales de luz en regiones desérticas, acompañadas de cambios electromagnéticos. Algunos afirman que son fenómenos atmosféricos, otros que son portales de comunicación entre lo visible y lo invisible. Pero, en palabras de un antiguo cardenal, recogidas en un memorándum interno del Vaticano, regresan, no para juzgar, sino para recordar. Si este mensaje te conmueve, es porque quizás tú también formas parte de esta misión: mantener viva la luz antes de que se extinga en el ruido del mundo. Este canal existe para revelar lo que ha estado oculto, para unir la fe y la verdad en una sola voz. Si sientes que esta búsqueda también es tuya, dale a me gusta y suscríbete ahora. De esta manera, ayudamos a difundir esta revelación y permitimos que más personas despierten a lo que el cielo está a punto de mostrar. Cada nuevo suscriptor es una voz que se une a esta corriente de luz y verdad. El tiempo para la duda se agota. Lo que vendrá no será un simple avistamiento, sino un encuentro. Los ángeles del espacio, ¿no?, como algunos los llaman, no pertenecen a galaxias lejanas. Provienen del mismo lugar del que venimos nosotros, el luminoso corazón de la creación. Y cuando desciendan de nuevo, no vendrán a demostrar su existencia, sino a recordarnos la nuestra. Ahora quiero saber de ustedes, ¿desde qué parte del mundo están viendo este mensaje?
Escriban en los comentarios y díganme desde dónde les llega la luz del cielo hoy, porque quizás, en este mismo instante, la misma luz les esté devolviendo la mirada. Durante muchos siglos, el Vaticano ha comprendido que los límites entre lo espiritual y lo cósmico no están tan distantes como parecen. En los archivos secretos de la Santa Sede se mencionan unos textos llamados Código de los Ángeles, conocidos también por algunos estudiosos como el Libro de las Luces Vivientes. Estos registros, escritos en latín antiguo y lenguas angélicas conservadas únicamente por místicos, describen contactos documentados entre hombres santos y entidades de energía luminosa pura. Lo que revelan estos textos es que el concepto de ángeles se ha interpretado a lo largo de los siglos según las limitaciones de la comprensión humana. Donde los antiguos veían columnas de fuego, hoy veríamos seres interdimensionales. Donde ellos veían trompetas, quizá estemos presenciando ondas sonoras celestiales. En 1473, un monje llamado Pietro di Cassia afirmó haber visto hombres de luz dorada caminando por el patio del monasterio. Describió voces vibrantes como cantos y una sensación de presencia divina tan intensa que el cuerpo humano no podía soportarla. Este relato permaneció oculto en los archivos papales durante más de 400 años. Durante el pontificado de Juan XXIII, según fuentes internas, algunos fragmentos fueron reestudiados y clasificados como fenómenos de manifestación superior. La conclusión del informe era clara. Lo que llamamos ángeles no es una metáfora, sino una forma de vida luminosa que existe más allá de la materia. El silencio oficial del Vaticano es comprensible. Revelar al mundo que los ángeles son reales y que su naturaleza es cósmica sacudiría no solo la teología, sino la propia noción de humanidad. Los teólogos afirman que estos seres descienden a la tierra cuando se necesita un equilibrio entre la luz y la sombra. Los científicos del Observatorio Vaticano, por su parte, prefieren llamarlos inteligencias energéticas. Pero el resultado es el mismo. Hay algo, o alguien, que observa a la humanidad desde lejos, interviniendo discretamente en los momentos más decisivos de la historia. En los registros de Código de los Ángeles se menciona una alianza de luz entre el cielo y la tierra. Se predice que, en cierto momento, la humanidad volverá a ver a estos seres con sus propios ojos, y que, cuando esto ocurra, las señales serán múltiples: columnas de fuego cruzando el cielo, sonidos armónicos provenientes de las nubes y una sensación colectiva de presencia divina. Desde 2012, los científicos han estado registrando fenómenos luminosos verticales que desafían toda explicación física. Quizás sea una coincidencia, quizás sea el comienzo. El Vaticano, consciente de las implicaciones de esta revelación, prefiere preparar discretamente a los fieles. En sermones recientes, los sacerdotes han hablado del regreso de los mensajeros de Dios en forma de luz. No mencionan ángeles del espacio, pero la idea es la misma. Lo que viene de lo alto no es una amenaza, sino un recordatorio. Un recordatorio de que la humanidad forma parte de un plan cósmico en el que todo está interconectado. Y por eso estás aquí, viendo este video. Porque de alguna manera, tu espíritu reconoce esta verdad. El cielo se acerca, y quienes sientan el llamado serán los primeros en comprenderlo. La misión ahora es sencilla. Mantén la mente abierta, el corazón despierto y la fe viva. Quizás, mientras escuchas estas palabras, uno de estos seres esté cerca, invisible a los ojos, pero presente en la vibración. No vienen a convertir, sino a recordarnos que la luz nunca abandonó la tierra, solo guardó silencio, esperando a que la volviéramos a escuchar. Si este mensaje te conmueve profundamente, escribe en los comentarios qué sientes al pensar que los ángeles podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Comparte este video con quien también busque respuestas, porque la revelación que se avecina debe ser escuchada por todos
antes de que el cielo vuelva a hablar. Durante siglos, la humanidad ha contemplado el cielo, intentando descifrar el misterio de las luces que se movían silenciosamente entre las estrellas. Con el avance de la ciencia, todo lo que antes era sagrado se explicó con fórmulas y teorías, y los ángeles se convirtieron en leyendas. Sin embargo, dentro de los muros del Vaticano, una investigación secreta ha revelado una inquietante verdad. Los seres que la humanidad llama extraterrestres podrían ser, en realidad, los mismos mensajeros que las escrituras denominaban ángeles. No criaturas de carne y hueso procedentes de planetas lejanos, sino entidades de luz y conciencia pura, viajeros celestiales que cruzan dimensiones, no galaxias. El debate comenzó discretamente en el Observatorio Vaticano de Castel Gandolfo, cuando los astrónomos detectaron anomalías luminosas que parecían responder a estímulos humanos. Las luces parpadeaban a intervalos que imitaban secuencias de oraciones. Uno de los científicos, un devoto silencioso de la Virgen María, realizó un experimento inusual. Recitó un canto gregoriano mientras observaba las coordenadas de una de estas luces y registró una respuesta idéntica, como si el sonido hubiera sido comprendido. Desde entonces, el Vaticano ha reunido a teólogos y físicos para estudiar el fenómeno. La conclusión de los primeros informes internos fue sorprendente. Hay inteligencia en la luz. Estos descubrimientos han reavivado el debate sobre los relatos bíblicos de encuentros entre humanos y seres celestiales. Ezequiel describió ruedas dentro de ruedas llenas de ojos y que se movían por sí solas. Isaías habló de seres ígneos que cantaban, Santo, Santo, Santo. Juan, en el Apocalipsis, vio ángeles que descendían de la gloria, rodeados de fuego y esplendor. ¿Eran metáforas? ¿O descripciones antiguas de fenómenos reales? ¿Encuentros directos con inteligencias luminosas que el vocabulario de la época no podía explicar? Para muchos estudiosos de la Iglesia, la respuesta es clara. El contacto que ahora llamamos ufológico siempre ha sido espiritual. La diferencia reside en la percepción, no en la esencia. El hombre moderno ve tecnología donde los antiguos veían milagros. Pero el propósito sigue siendo el mismo: comunicar, advertir, despertar. Los ángeles del espacio, como algunos estudiosos los denominan, no son viajeros cósmicos en naves espaciales metálicas, sino conciencias luminosas que se manifiestan de una forma comprensible para la humanidad. Cada cultura les ha dado un nombre: dioses, espíritus, guías, estrellas vivientes. Pero el Vaticano ha descubierto que, tras todos estos nombres, existe la misma presencia. Una presencia que proviene de la luz y a la luz regresa. Entre los registros secretos se encuentran relatos de encuentros directos entre papas y estas entidades. En 1959, durante el pontificado de Juan XXIII, el Papa supuestamente presenció una aparición en el jardín de Castel Gandolfo. Según notas privadas de su secretario personal, una figura luminosa, envuelta en un resplandor blanco azulado, apareció en silencio y permaneció inmóvil durante varios minutos ante el Santo Padre. La energía circundante provocó una leve vibración en el suelo, y el aire se impregnó de una fragancia similar a la de las flores. Según se cuenta, el Papa se arrodilló y tras unos instantes, alzó las manos en oración. No intercambiaron palabras, pero más tarde confesó: el cielo nos visita cuando olvidamos quiénes somos. El registro fue sellado, clasificado como un acontecimiento de naturaleza divina. Lo que teme el Vaticano no es la confirmación de la vida extraterrestre, sino la revelación de que esta vida es el puente entre lo divino y lo humano. Admitir que los ángeles son seres interdimensionales de luz implicaría reconocer que el universo entero es un templo y que Dios se comunica a través de la energía que lo sustenta. La fe dejaría de ser dogma para convertirse en experiencia directa. Y eso es lo que teme el poder.
el momento en que la humanidad comprenda que no necesita mirar al cielo para encontrar la salvación, porque la luz que desciende también reside en él. En los últimos años, han surgido más señales. Luces sobre el Mediterráneo, columnas luminosas en regiones áridas, sonidos profundos que parecen surgir de la nada. Las apariciones siguen un patrón. Aparecen donde la humanidad vive en conflicto, como si cada destello fuera un recordatorio de que aún hay esperanza. Algunos científicos lo llaman coincidencia. El Vaticano lo llama misericordia. Imaginen ahora que, pronto, estos seres de luz se hicieran visibles para todos. Imaginen ver el cielo abrirse y una presencia serena y radiante descender en silencio. No para asustar, sino para despertar. Toda la humanidad de 1960. Rodillas no por miedo, sino reconociendo que lo divino nunca nos abandonó. Simplemente esperó el momento oportuno para revelarse de nuevo. ¿Y si ese momento ya ha comenzado? ¿Y si las luces que vemos hoy en las noches oscuras son solo el preludio de algo mucho más grande? Escribe en los comentarios. ¿Crees que estos seres son ángeles, mensajeros de Dios o simplemente visitantes del cosmos? Tu opinión es importante. Cada comentario ayuda a difundir este mensaje y a despertar a quienes aún permanecen dormidos. Comparte este video con quien sienta que algo está a punto de suceder, porque lo que el Vaticano ha descubierto podría cambiar para siempre nuestra perspectiva del cielo y de nosotros mismos. Los registros más antiguos del Vaticano describen algo que pocos se atreverían a creer. Los ángeles no solo observan la tierra, sino que intervienen. Y cuando lo hacen, los mundos espiritual y físico se entrelazan invisiblemente, produciendo fenómenos que desconciertan a la ciencia y dejan sin palabras al hombre moderno. Hay relatos de monjes que desaparecen en plena oración, envueltos en una luz intensa, de fieles que sintieron el contacto de una presencia sagrada y regresaron con una fe inquebrantable. Cada suceso parece seguir un patrón. Ocurre en momentos en que la humanidad se aleja demasiado de la luz. Es como si el cielo extendiera su mano cuando percibe que estamos al borde del olvido. El Vaticano, consciente de esta dinámica, mantiene una vigilancia constante sobre las señales, las luces de Orión, las apariciones inexplicables, los sonidos que provienen de la nada. Todo se estudia y se registra en silencio. En un documento de 1983, titulado La luz del cielo, existe una frase que se ha convertido casi en un lema secreto entre teólogos de alto rango. Cuando la humanidad deje de mirar al cielo con esperanza, el cielo descenderá con compasión. Esta frase refleja la esencia de lo que los antiguos llamaban intervención divina. Pero a medida que la ciencia avanza y el hombre depende únicamente de sí mismo, la fe parece debilitarse. La tecnología promete poder, pero no trae paz. La información promete conocimiento, pero no ofrece sabiduría. Y es precisamente en este vacío donde los ángeles vuelven a la acción. No aparecen como figuras gloriosas, sino en pequeñas manifestaciones. Una luz en la ventana durante la oración, una sensación de calidez en medio de la tristeza, un suave sonido cuando uno cree estar solo. Son señales sutiles pero profundas que le recuerdan al corazón humano que aún es visto, aún es amado, aún forma parte del plan. El Vaticano, en sus observaciones secretas, percibió una correlación directa entre estas señales y el estado emocional colectivo de la humanidad. Cuanto mayor es la desesperación, más frecuentes son las manifestaciones. Es como si el cielo respondiera al clamor silencioso de los corazones afligidos. Y esto plantea una pregunta que resuena en cada alma. Si lo divino sigue hablando, ¿por qué hemos dejado de escuchar? Lo cierto es que, en algún momento, cambiamos la oración por el ruido. Buscamos respuestas con prisa, no en silencio. Queríamos pruebas, pero no presencia. Y, sin embargo, el cielo sigue ahí, esperando a que el hombre levante la vista, no para encontrar explicaciones, sino para reencontrar la fe.
Los ángeles del espacio, como muchos los llaman, no vienen a demostrar su existencia, sino a reavivar la luz que hemos dejado extinguirse. Aparecen cuando el corazón humano está cansado, cuando las familias se desintegran, cuando la esperanza parece un recuerdo lejano. Cada señal es una invitación, cada aparición es un recordatorio de que aún hay tiempo para regresar, para perdonar, para creer. Y quizá eso sea precisamente lo que el Vaticano teme revelar al mundo, que la presencia de estos seres no anuncia destrucción, sino reconciliación, que el verdadero contacto no es con luces en el cielo, sino con la chispa divina que aún vive en nuestro interior. El mayor secreto no reside en las estrellas, sino en el ser humano. Y aquí reside el punto de inflexión crucial, pues la verdad más poderosa es también la más sencilla. Necesitamos a Dios, no como una idea lejana, sino como una presencia real, viva y palpitante. Lo necesitamos en nuestras dudas, en nuestras pérdidas, en las noches en que el alma se siente vacía, porque lo que está por venir, ya sea del cielo o de nuestro interior, requerirá fe, valentía y luz. Tal vez sientas una llamada, algo que no comprendes, pero que te llega al alma. No es casualidad, es una llamada, una invitación a volver a la oración, a fortalecer tu espíritu antes de que las señales se vuelvan imposibles de ignorar. Los ángeles siguen descendiendo, discretamente, buscando corazones abiertos. Y la pregunta que resuena ahora es, ¿está el tuyo aún dispuesto a recibir? Si en algún momento percibiste algo diferente en el ambiente, una paz, una luz, una señal, comparte este mensaje con tus seres queridos, porque ha llegado el momento del despertar. Quizás por eso estás aquí, porque el cielo quiso que escucharas este recordatorio. Aún hay esperanza, pero debes acercarte a Dios ahora, antes de que el silencio del alma se vuelva permanente. ¿Sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido? En estos tiempos en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una poderosa oración que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz y protección divinas. Pero ten en cuenta, esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su interior que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha publicado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes esta vocación, no la ignores. Haz clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está utilizando para proteger vidas. El número de 1900 unidades es limitado. Cuando esto termine, no habrá más liberación. Que quienes tengan oídos espirituales escuchen, que quienes tengan fe, respondan. En lo alto de las colinas de Castel Gandolfo, rodeado de cipreses y la aparente calma de las montañas italianas, se alza el Observatorio Vaticano, uno de los centros científicos más antiguos y discretos del mundo. Desde fuera, parece un centro de investigación astronómica común y corriente, pero en su interior guarda algo que pocos saben: informes sobre fenómenos luminosos que la Iglesia nunca ha explicado públicamente. El silencio que envuelve este lugar no es meramente científico, sino espiritual. Allí, entre lentes y ecuaciones, se busca comprender el lenguaje del cielo. Y es allí también donde se han observado en más de una ocasión señales de los llamados ángeles del espacio. Los registros oficiales hablan de estrellas, cometas y alineaciones, pero existe un archivo paralelo, reservado para unos pocos astrónomos y teólogos, que trata de eventos que desafían toda lógica. En 1995, durante un amanecer silencioso, sensores ópticos captaron una secuencia de pulsaciones provenientes de la constelación de Orión. Las luces no seguían un ritmo aleatorio, formaban una especie de código armónico, una oscilación luminosa a intervalos regulares, similar a la cadencia de antiguos cantos litúrgicos.
Los científicos que analizaron los datos guardaron silencio. Se dice que uno de ellos, un sacerdote jesuita y físico, comentó: "No es ruido, es una respuesta". Desde entonces el Vaticano ha estado cotejando datos de fenómenos astronómicos con eventos espirituales. Cada vez que se producía una de estas pulsaciones, también se registraban apariciones luminosas en distintas partes del mundo: columnas verticales de luz, halos de colores en el cielo, cruces formadas por las nubes. No se ha publicado ningún estudio público, pero informes internos mencionan un patrón de sincronía entre la vibración celeste y el estado emocional colectivo de la Tierra. Esto significa que la luz parece reaccionar a lo que sentimos. Cuando la humanidad está sumida en el caos, la frecuencia cambia. Cuando regresa a la fe, la luz responde en armonía. El Vaticano, lejos de negarlo, sabe que la luz posee inteligencia. Los ángeles, según antiguos escritos, se comunican mediante vibraciones. No usan palabras, sino resonancias, sonidos, colores y movimientos sutiles. El universo es el lenguaje de Dios, y la ciencia, sin darse cuenta, comienza a traducir este lenguaje sagrado. Por eso, en las últimas décadas, el estudio de las ondas electromagnéticas ha adquirido un nuevo significado dentro de la Iglesia. El observatorio cuenta con instrumentos que miden no solo la luz visible, sino también el espectro espiritual, frecuencias asociadas a fenómenos como la oración, la meditación y las apariciones marianas. En 2007, un informe confidencial llamado Lux Orbis fue presentado a un selecto grupo de cardenales y físicos del Vaticano. El documento describía cómo ciertas regiones de la atmósfera reaccionaban ante grandes concentraciones de oración. Donde 1000 voces se unían en la fe, las mediciones mostraban un aumento en el campo fotónico local, un resplandor invisible al ojo humano, pero detectable por sensores. Esto confirmaba lo que ya habían dicho los antiguos místicos: la fe emite luz real, y quizás por eso los ángeles aparecen donde hay oración, porque allí encuentran un portal entre dimensiones. Pero hay algo más profundo. En una de las sesiones de observación, los investigadores reportaron una intensa presencia en la cúpula. No una forma visible, sino una sensación. El aire se volvió denso, la atmósfera se impregnó de un suave aroma, y todos sintieron el mismo impulso: arrodillarse. Nadie habló, solo rezaron. Al revisar las imágenes de la noche, notaron que una silueta de luz había aparecido brevemente ante las lentes, permaneciendo solo 3 segundos. Su forma se asemejaba a una figura humana envuelta en luz dorada. Después, nada. Esta experiencia conmocionó profundamente incluso a los más escépticos. Desde entonces, una pregunta resuena en los pasillos del Vaticano: ¿ha logrado la ciencia medir la presencia de los ángeles? Para muchos, la respuesta es sí, pero admitirlo ante el mundo significaría admitir que la fe es una realidad física, mensurable y viva. El silencio persiste, pero con cada nuevo descubrimiento, resulta más difícil negar que el cielo sigue comunicándose y, más aún, está enseñando a la humanidad a escuchar de nuevo. La luz habla, el sonido responde, el corazón comprende. Todo está conectado, y el universo parece gritar un mensaje sencillo: regresen a Dios antes de que la oscuridad consuma la luz que aún queda. Quizás la verdadera razón del secretismo del Vaticano no sea el temor a la ciencia, sino el temor a que la humanidad no esté preparada para afrontar su propio reflejo divino. Porque, si los ángeles están hechos de luz, y la fe es la única fuerza que hace aparecer esa luz, ¿qué dice eso de nosotros que hace tiempo que olvidamos cómo brillar? Y aquí es donde el misterio se vuelve personal. El cielo no solo quiere ser comprendido, sino sentido. El mundo comienza a escuchar de nuevo, pero no todos están preparados para recibir. Escribe en los comentarios si crees que la fe humana puede influir en las señales del cielo.
Comparte este mensaje con quienes necesitan recordar que aún hay tiempo, porque, antes de que aparezca la próxima luz, quizá debamos reavivar la nuestra. Dicen que cuando el silencio se vuelve insoportable para la humanidad, el cielo habla con una voz maternal. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en las apariciones más misteriosas del siglo pasado. La Virgen María, en diversas partes del mundo, dejó mensajes que parecían fragmentos de un mismo enigma, advertencias sobre tiempos de confusión, fe debilitada y señales divinas. El Vaticano estudió cada una, cotejando fechas, palabras y fenómenos astronómicos. Y así descubrieron algo inquietante. Las manifestaciones de la Virgen coincidían con las mismas emisiones de luz provenientes de la constelación de Orión. Era como si el cielo hablara al unísono, María con su voz de amor y las estrellas con su lenguaje luminoso. Según documentos clasificados conocidos como la Revelación de Orión, la Iglesia concluyó que la Virgen María se apareció no solo en respuesta al sufrimiento de la humanidad, sino también para preparar la tierra para el reencuentro con estos mensajeros celestiales. Uno de los mensajes que se le atribuyen dice: cuando la humanidad mire al cielo y vea el brillo que no pertenece a ninguna estrella, sabrá que ha llegado el tiempo de la visitación. Esta frase, mantenida en secreto durante décadas, fue redescubierta por un grupo de teólogos contemporáneos que afirman que el fenómeno no se trata de destrucción, sino de restauración. Las apariciones más recientes transmiten una mezcla de urgencia y ternura. María habla como una madre que ve a sus hijos alejarse de la fe, distraídos por la oscuridad del mundo. No amenaza, sino que implora. Pide a la humanidad que vuelva a la oración, porque la oración es el vínculo que mantiene la luz unida a la tierra. Dice que los ángeles, o seres de luz, como ella los llama, aguardan el momento oportuno para manifestarse plenamente, y que la primera señal será una vibración celestial. Sonidos como de trompetas, destellos repentinos y un profundo sentimiento de arrepentimiento que conmoverá los corazones de los hombres. Existen relatos de videntes que describen a María rodeada de figuras luminosas, altas y silenciosas, que parecen proteger la tierra. Algunas de estas descripciones coinciden con antiguas pinturas bizantinas, en las que los ángeles se representan como esferas radiantes o seres transparentes. La diferencia radica en que ahora, según los testimonios, están más cerca, observando a la humanidad con compasión y tristeza. Se dice que la Virgen afirmó: no vienen a castigar, sino a recordar. Pero si el hombre persiste en negar la luz, el sonido del amor será reemplazado por el eco del vacío. El Vaticano, en su prudencia, evita confirmar oficialmente estos mensajes, pero la verdad circula en sus pasillos. Muchos sacerdotes y eruditos creen que estamos entrando en la fase de la llamada luminosa, un tiempo en que la Madre Celestial multiplicará las señales para reavivar la fe dormida. En Fátima, Garabandal, Medjugorje y otros lugares, las apariciones siguen el mismo patrón: oración, advertencia y promesa. Siempre hay lágrimas, siempre hay luz, siempre hay una súplica: conviértanse antes de que la luz se apague. Es imposible escuchar estas palabras sin sentir algo en el pecho. Es como si cada frase fuera una chispa que intenta despertar el alma. Porque en el fondo, todos sabemos que algo grandioso se acerca. No una catástrofe, sino una revelación. Un regreso a lo que hemos olvidado. La Virgen María no habla de miedo, habla de amor. Pero el amor también corrige, también llama, también sacude. Y en este tiempo de ruido y distracción, quizá el mayor milagro sea volver a escuchar lo que el cielo ha repetido durante siglos. Ora, cree. El cielo no te ha olvidado. Y cuando dice descenderán, no se refiere a invasiones ni a fenómenos espectaculares. Habla del descenso de la gracia, de la iluminación de la conciencia, del reencuentro con la verdad espiritual que reside en cada uno de nosotros. Los ángeles del espacio no vienen para ser vistos, sino
para ser sentidos. Son ecos de la presencia de Dios que recorren el cosmos, recordándonos que el universo entero es un cuerpo vivo de amor. Y si ahora, al escuchar esto, sientes un escalofrío, una emoción, un repentino impulso de orar, debes saber que es ella. Es la Madre llamándote, recordándote que aún hay tiempo para acercarse, porque lo que está por venir no es un final, sino un nuevo comienzo. Pero solo aquellos con el corazón preparado comprenderán el significado del nuevo amanecer. En los próximos instantes del siguiente vídeo, revelaré el contenido de los mensajes perdidos de la Virgen María, aquellos que fueron eliminados de los archivos oficiales y que hablan del gran despertar de la luz. Pero antes, escribe en los comentarios si sientes que la presencia de la Virgen te llama de regreso. Simplemente di: escucho a la Madre. Y comparte este mensaje con quienes necesitan recordar que aún hay un camino de regreso a la luz. Hay un detalle que pocos conocen. Entre los registros de las apariciones de la Virgen María, existen notas que hablan del momento de la ruptura, un instante en que el velo entre lo visible y lo invisible comenzaría a rasgarse. Según estos relatos, cuando la humanidad se alejara demasiado de Dios y el corazón colectivo vibrara de desesperación, el cielo enviaría una señal, no de destrucción, sino de ruptura. La luz atravesaría la oscuridad como una espada, y el hombre vería, por un breve instante, aquello que siempre lo había rodeado, pero que su ceguera espiritual le impedía ver. Fue precisamente aquí donde los científicos del Vaticano comenzaron a preocuparse. Durante décadas, han analizado fenómenos conocidos como columnas de plasma, luces que aparecen sin explicación aparente en regiones específicas del planeta. Las primeras se observaron sobre el mar Mediterráneo, luego en regiones de Sudamérica y recientemente en Jerusalén. En estas apariciones, el aire cambia, el tiempo parece detenerse y las personas describen sentir una presencia que las observa, no con temor, sino con amor. Lo que el público desconoce es que estas columnas fueron predichas en antiguos textos marianos. En ellos, María dice: cuando la luz toque la tierra sin origen visible, el cielo abrirá sus puertas. Los teólogos lo llaman el preludio de la revelación. No es el fin del mundo, sino el comienzo de la comprensión. Los ángeles del espacio, las entidades luminosas que el Vaticano investiga en secreto, supuestamente se manifiestan gradualmente, no para ser adorados, sino para enseñar. La humanidad necesita recordar que existen dimensiones más allá de lo físico y que el universo es más espiritual que material. Cada fenómeno en el cielo, cada vibración inexplicable, es un intento divino de romper el hielo en nuestros corazones, de quebrantar la rigidez que la modernidad ha impuesto al alma. Imagina por un momento que la luz que vemos en las estrellas viaja no solo por el espacio, sino también por el tiempo, que cada rayo es un recuerdo de algo que fuimos, un reflejo de nuestro origen espiritual. Ahora imagina esa luz regresando, respondiendo a nuestra oscuridad. Eso es lo que describen los registros del Vaticano: el retorno de la vibración original, el sonido de la creación resonando una vez más. Se dice que María afirmó en uno de los mensajes ocultos: el sonido del universo es la voz del Padre, y quien aprenda a escuchar vivirá en la armonía que el mundo ha olvidado. Lo que viene después es aún más inquietante, porque esta luz que se aproxima ilumina no solo el cielo, sino también las conciencias. Revelará lo oculto, miedos, errores, intenciones, secretos. Será imposible mentir ante ella. Quienes estén en paz sentirán consuelo. Quienes vivan en conflicto se sentirán agobiados. Y por eso la Virgen insiste en una cosa: la preparación espiritual. Sin darnos cuenta, estamos a punto de cruzar un umbral, un punto de no retorno entre la duda y la revelación. Y cada persona decidirá de qué lado de la luz estará. La ciencia intentará explicar, el Vaticano intentará controlar, pero el cielo solo dirá: os lo advertí.
Ahora mira en tu interior y pregúntate, si la luz apareciera hoy ante tus ojos, ¿podrías afrontarla? ¿Qué te mostraría? Escribe en los comentarios si crees que el mundo está listo para ver lo invisible. Comparte este video con alguien que sienta que algo grandioso se avecina, porque, al final de esta historia, hablaremos de momento exacto. Fue entonces cuando el Vaticano se dio cuenta de que las apariciones marianas y las señales luminosas no eran milagros aislados, sino mensajes sincronizados provenientes de las profundidades del universo. Cuando el hombre intenta silenciar al cielo, el universo encuentra una nueva forma de hablar. Eso es precisamente lo que ha comenzado a suceder en las últimas décadas, y el Vaticano, incluso en su silencio, sabe que algo se le ha escapado de las manos. Las luces no piden permiso, las señales no siguen protocolos, y las apariciones no obedecen a la jerarquía de la Iglesia. Simplemente suceden. Y suceden, curiosamente, cuando el mundo parece estar perdiendo su sentido. Entre 2009 y 2017, el Observatorio Vaticano registró lo que denominó anomalías lumínicas sincronizadas. Pulsos provenientes de distintos puntos del cielo, siempre alineados con las fechas de festividades marianas o momentos importantes de crisis mundial. Ninguna explicación científica pudo justificar la coincidencia, y los informes terminaron archivándose en secreto. Pero se filtró una copia. El documento, conocido como Proyecto Orientación, incluye una frase que lo cambió todo. La luz responde a la oración. Esta frase, aparentemente sencilla, abrió una brecha en el corazón de la ciencia y la fe. ¿Qué ocurriría si la oración humana realmente alterara el cosmos? ¿Y si las manifestaciones luminosas fueran respuestas directas, señales de que el cielo oye, siente y reacciona? En los pasillos de la Santa Sede, algunos comenzaron a hablar, en voz baja, sobre la inteligencia espiritual del universo. Según ellos, la luz está viva, es consciente y porta un mensaje cifrado que el hombre moderno aún no sabe descifrar. Pero hay más. En un informe posterior, uno de los sacerdotes astrónomos escribió que las señales se intensificaban cuando grupos de personas se reunían para orar por la paz. Las ondas electromagnéticas alteraban su patrón en lugares de peregrinación como Fátima y Medjugorje. El cielo parecía palpitar al unísono con la tierra, como si lo divino respirara con nosotros. Y fue entonces cuando un teólogo, en una carta inédita, planteó la pregunta que ahora resuena en todo el Vaticano. ¿Y si los ángeles nunca fueron enviados, sino que siempre han estado aquí, esperando a que aprendamos a escucharlos de nuevo? Los fenómenos actuales indican que la frontera entre lo espiritual y lo físico se está desdibujando. La Virgen María ya había advertido que en los últimos tiempos, lo invisible se hará visible, y el corazón que se abra, verá. No se trata de visiones místicas, sino de una expansión de la percepción, una forma de ver con el espíritu lo que los ojos humanos ignoran. Y es precisamente esta nueva visión la que comienza a extenderse por todo el mundo. Personas comunes, en distintos continentes, relatan las mismas experiencias, sonidos profundos que surgen de la nada, destellos repentinos en el cielo, sueños vívidos con figuras luminosas. Todas describen la misma sensación, paz y urgencia a la vez, como si algo estuviera a punto de suceder y cada alma lo supiera instintivamente. Lo sorprendente es que muchas de estas experiencias ocurren durante momentos de oración colectiva, como si el cielo aprovechara la apertura emocional que crea la fe para manifestarse. Y a la luz de esto, una idea comienza a surgir entre los teólogos más audaces. Tal vez el contacto con estos seres de luz no provenga del exterior, sino del interior. Tal vez el verdadero portal no se encuentre en las estrellas, sino en el corazón humano. Después de todo, si la oración es una vibración que toca el cosmos, es posible que el cosmos también responda a quien ora con sinceridad. Y es en este intercambio silencioso entre el hombre y el infinito
donde nacen los milagros. Pero el Vaticano sabe que este despertar espiritual también es peligroso, porque cuanto más se acerca la luz, más se resisten las sombras. Por eso tantas fuerzas trabajan para ridiculizar lo sagrado, desacreditar lo invisible y trivializar lo divino. La distracción se ha convertido en el arma perfecta contra la fe. Si el hombre no alza la vista, no ve. Si no ve, no cree. Y si no cree, la conexión se debilita. Sin embargo, la luz persiste, más fuerte, más cercana, más insistente. Hay una creciente sensación de que algo se está abriendo, algo que el mundo aún no comprende, pero que presiente, como un aliento ancestral que vuelve a palpitar en el interior de la humanidad. Y cuando se manifieste por completo, no lo hará con estruendo, sino con silencio. Un silencio que estremece el corazón y hace temblar las rodillas sin que nadie lo ordene. Quizás por eso recibes este mensaje ahora, porque, de alguna manera, el cielo sabía que era el momento de recordártelo. El mundo puede estar oscuro, pero la luz aún te busca. Y cuando te encuentre, nada volverá a ser igual. Escribe en los comentarios si tú también sientes este cambio en el ambiente, esta fuerza que parece impregnarlo todo. Porque el simple hecho de reconocer que algo superior se está moviendo es en sí mismo una oración. Y es así, un corazón a la vez, que el cielo comienza a descender de nuevo. Hay señales que ya no pueden ignorarse. Las luces en el cielo se han vuelto más frecuentes. Los ruidos provenientes del espacio profundo suenan ahora como una llamada. El Vaticano, que durante décadas observó en silencio, ha comenzado a sentir el peso de lo inevitable. La verdad ya no puede ocultarse. Informes recientes, mantenidos en secreto, revelan que la frecuencia de las llamadas manifestaciones de luz inteligente ha aumentado significativamente. Los instrumentos del Observatorio Vaticano han captado vibraciones que no pertenecen a ninguna fuente natural conocida. El patrón, antes intermitente, ahora pulsa continuamente como un latido. Uno de los científicos, mientras analizaba los datos, escribió en una nota que jamás se revelaría: la luz está viva y nos reconoce. Estas palabras resonaron entre los antiguos muros de la Santa Sede como un trueno amortiguado. Por primera vez en siglos, ciencia y fe parecían converger en una misma verdad. El universo no es un vacío frío, sino una presencia consciente, una creación palpitante que responde al Creador. La Virgen María había dicho, en uno de sus mensajes olvidados: todo lo que fue creado por la palabra, vive y escucha a la palabra. Ahora, la ciencia comenzaba a demostrar precisamente eso. Mientras tanto, en todo el mundo, personas de distintas religiones relataron sueños, visiones y experiencias profundas. Muchos describieron haber oído una suave voz femenina que decía las mismas palabras: no temas la luz que viene a revelar. Algunos despertaron llorando, sintiendo paz y arrepentimiento a la vez. Otros vieron figuras luminosas acercándose a sus hogares, dejando tras de sí un perfume dulce e indescriptible. Ninguno pudo explicar lo que sucedía, pero todos coincidieron: sentí como si el cielo me tocara. Estos informes llegaron discretamente al Vaticano. Fueron estudiados, catalogados y comparados. Se descubrió un detalle inquietante. Las fechas de estas experiencias coincidían con las mismas emisiones de energía detectadas por los satélites de la Iglesia. Los mundos espiritual y físico estaban sincronizados. Lo invisible había cruzado el umbral de lo visible. Es en este punto donde la Virgen María, según los textos de la revelación de Orión, su advertencia más directa habría sido: llegará el día en que el hombre verá la luz y comprenderá que ella también lo ve a él. Estas palabras no son simbólicas, sino literales. La luz, en su esencia, es conciencia divina. Cuando se manifieste plenamente, el hombre se verá a sí mismo sin máscaras. Todo lo verdadero permanecerá, todo lo falso se disolverá. Esa es la purificación. Ese es el retorno.
El Vaticano teme este momento, no porque dude de él, sino porque sabe cuánto cambiará el mundo. Las religiones caerán, los dogmas se derrumbarán, y la humanidad tendrá que elegir entre las apariencias y la verdad. Y la verdad es simple. Los ángeles nunca fueron mitos y el cielo nunca estuvo lejos. La luz siempre ha estado aquí, esperando que los ojos humanos la vean de nuevo. Sin embargo, hay algo que aún causa asombro incluso entre los estudiosos del Vaticano. En los análisis más recientes, se detectó un pulso central proveniente precisamente de la región de Orión. A diferencia de las demás, esta señal tenía una secuencia repetitiva. 3 sonidos, un intervalo, 3 sonidos, un intervalo. Al decodificarla, se dieron cuenta de que correspondía a los latidos de un corazón humano en estado de profunda calma. Era como si el universo respirara con nosotros, como si dijera, aquí estoy. Y quizá ese sea el mayor secreto de todos. El contacto que esperamos no vendrá de fuera. Ya está ocurriendo en nuestro interior. La luz no atravesará el cielo, sino el miedo. El verdadero encuentro con lo divino se produce cuando el ser humano deja de resistirse y se entrega a la fe. Por eso los mensajes de la Virgen insisten tanto en una sola cosa: la oración. La oración es el hilo que une el espíritu con la frecuencia de la luz. ¿Lo sientes tú también? Esa presencia que parece observarte mientras lees estas palabras. Ese leve escalofrío, esa sensación de ser llamado a algo superior. Quizás el cielo te esté tocando en este preciso instante. Escribe en los comentarios lo que sientes ahora, porque al compartir tu experiencia, la luz se expande. Crece con cada testimonio, con cada palabra sincera. Lo que el Vaticano ocultó durante siglos, el cielo lo está revelando ahora, poco a poco, corazón a corazón. La noche que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. El cielo estaba sereno, el aire ligero y la humanidad distraída, absorta en pantallas, ruidos y ambiciones. Pero algo estaba a punto de suceder. De repente, una luz comenzó a palpitar sobre el horizonte, tenue al principio, luego intensa, vibrante, como si el firmamento respirara. Ciudades enteras se paralizaron. Los animales enmudecieron. El aire vibró. El fenómeno duró apenas unos minutos, pero bastó para que todos se dieran cuenta. No era un cometa, no era una aurora, no era nada que la ciencia pudiera explicar. Era una presencia. En las horas siguientes, las cadenas de televisión y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Los astrónomos intentaron justificar lo imposible, mientras que el Vaticano, en silencio, reunía a sus observadores, teólogos y consejeros espirituales. Desde lo alto del observatorio, los instrumentos confirmaron lo que ya no se podía negar. La luz provenía de Orión. Era la misma frecuencia, el mismo patrón de vibración que acompañaba a los mensajes marianos. Pero esta vez, algo era diferente. Estaba viva, reaccionaba a la humanidad, cambiaba de intensidad con las oraciones. La luz parecía escuchar. En todo el planeta, los relatos se multiplicaron. La gente describía rostros formados por la luz, inmensas salas delineadas en brumas doradas, voces suaves que no provenían del exterior sino del interior. El temor se mezclaba con la reverencia. Algunos lloraban, otros caían de rodillas sin saber por qué. No había sonido, pero sí una presencia, una energía que lo impregnaba todo, como si el cielo se hubiera acercado lo suficiente como para tocar la piel. Y en ese instante, según los relatos de videntes y sacerdotes, una voz resonó en el corazón colectivo. El tiempo de la separación ha terminado. La luz ha venido a reclamar lo que le pertenece. El impacto fue inmediato. Las instituciones religiosas intentaron contener el pánico, pero la gente comprendió lo que sucedía. No era el fin del mundo, sino el comienzo de una revelación. La Virgen María había dicho en uno de sus mensajes perdidos: cuando la luz cubra la noche,
sabréis que el amor ha vencido al miedo. Y ahora esa frase parecía materializarse ante millones de ojos. La luz no quemaba, sanaba. Muchos enfermos afirmaron levantarse sin dolor, muchos deprimidos. Sintieron paz por primera vez en años. Era como si el universo entero se estuviera realineando, un corazón a la vez. Ante lo inevitable, el Vaticano emitió un breve comunicado. Hay fenómenos que pertenecen al reino de Dios y no al de los hombres. Fue la confesión más silenciosa de la historia. Pero para quienes oraban, no fue ninguna sorpresa. Lo sabían, la Virgen lo había prometido. El regreso de la luz no sería un castigo, sino un abrazo. Y quienes tuvieran el corazón en paz reconocerían el sonido de la verdad. En ese momento, la ciencia finalmente se rindió. Las mediciones mostraron que, durante la aparición, la Tierra entera emitió una vibración única, una frecuencia armónica jamás registrada, similar al sonido de un coro lejano. Ningún país, ningún grupo, pudo explicarlo. Era como si miles de millones de voces hubieran cantado juntas, sin coordinarse, sin saberlo, sin pretenderlo, simplemente respondiendo a la misma llamada. Y en ese instante, se comprendió el significado de las antiguas profecías. Toda lengua confesará, todo corazón recordará. La luz no vino solo para ser vista, vino a revelar lo oculto. Los hombres sintieron sus propias intenciones al descubierto. Quien trajo amor, sintió el amor doble. Quien albergó odio, sintió el peso de sus sombras. Era un espejo divino que reflejaba lo que cada uno llevaba dentro. Algunos huyeron, otros se rindieron, y quienes permanecieron arrodillados, llorando en silencio, oyeron algo más. Una segunda voz, más suave, más tierna. Siempre he estado aquí. Era la Madre. Era María. No se presentó como en las pinturas antiguas. Su forma era luz pura, translúcida, viva. Pero todos sabían que era ella. Y mientras el mundo entero permanecía suspendido, entre el miedo y la fe, un mensaje cruzó la atmósfera espiritual de la Tierra. Hijos, el universo entero es un hogar, y habéis olvidado ser familia. La luz no viene a castigar, viene a reunir. Las lágrimas corrían por los rostros de quienes escuchaban. Porque, en ese todos comprendieron. Lo que llamamos cielo nunca estuvo lejos. Estaba en cada corazón que aún se atrevía a creer. Y cuando esa fe se reavivó, la luz respondió. Quizás el verdadero milagro no fue la aparición, sino el despertar. Porque en ese instante, cuando el mundo entero alzó la vista, nadie pensó en fronteras, religiones, ni diferencias. Solo en esperanza. Solo en Dios. Ahora respira hondo y siente lo que queda de esa luz en tu interior. No se ha ido. Sigue ahí, esperando el momento en que tu alma la llame de nuevo. Escribe en los comentarios si tú también sentiste algo al leer estas palabras. Quizás el cielo usó este video para recordarte algo que tu alma siempre ha sabido. La luz no viene de afuera, nace cuando vuelves a creer. Lo que sucedió después de aquella noche aún intriga al mundo. Los registros oficiales hablan de una anomalía atmosférica global, pero quienes la presenciaron saben que no fue solo un fenómeno, fue un despertar colectivo, algo que trascendió los límites de la razón y tocó lo más profundo del ser humano. Tras disiparse la luz, nada volvió a ser igual. La gente empezó a tener sueños, recuerdos y sensaciones inexplicables. Miles afirmaron oír dulces voces en momentos de silencio, o sentir cómo se les aceleraba el corazón durante sencillas oraciones. El planeta entero parecía vibrar a una frecuencia diferente. Los periódicos intentaron silenciar la historia, las redes sociales se inundaron de versiones distorsionadas, pero la verdad perduró. En los templos, en los hogares, en las calles, algo invisible comenzó a crecer: el deseo de reconciliación. Personas que no se habían hablado durante años se perdonaron. Familias separadas se reunieron.
Y en medio de toda esta transformación, surgieron relatos de apariciones de la Virgen María en lugares insospechados, no solo en santuarios, sino también en pequeños pueblos, en hospitales, en zonas de guerra. Aparecía sin previo aviso, siempre envuelta en una luz azul y dorada, y pronunciaba las mismas palabras. Ha comenzado el tiempo del retorno. La luz camina entre vosotros. El Vaticano ya no podía negarlo. Documentos internos filtrados demostraron que la Iglesia había previsto esta oleada de manifestaciones décadas atrás. En los archivos de código de Los Ángeles hay un pasaje que dice: cuando la luz toque la tierra, el corazón humano será el nuevo templo. Y eso fue precisamente lo que empezó a suceder. El milagro dejó de ser algo externo y se instaló en el interior de cada persona. La gente comenzó a sentir una paz inexplicable durante las oraciones, como si algo o alguien les respondiera en silencio. Había una inteligencia, una presencia, una conciencia que dialogaba con las almas. La ciencia, perpleja, registró un fenómeno inusual. Durante los meses posteriores al evento luminoso, los campos magnéticos de la Tierra mostraron fluctuaciones que coincidieron con los momentos de mayor oración a nivel mundial. Regiones enteras presentaron sutiles resonancias electromagnéticas, como si el planeta vibrara en sincronía con las intenciones humanas. El Vaticano emitió un comunicado discreto afirmando que la fe tiene peso, frecuencia e impacto. Palabras sencillas, pero con un significado devastador. El cielo había respondido. Mientras el mundo intentaba recuperarse, algo aún más profundo comenzó a suceder. Los niños empezaron a hablar espontáneamente de seres de luz que veían en sueños. Describían ángeles altos, hechos de luz líquida, que les enseñaban a rezar con el corazón. Algunos adultos escépticos comenzaron a soñar lo mismo. Visiones de ciudades doradas flotando sobre las nubes, templos invisibles, voces que decían: todo se está restaurando. Era como si el inconsciente colectivo se estuviera reprogramando, como si el cielo estuviera despertando recuerdos ancestrales en nuestro interior. Fue entonces cuando un último mensaje comenzó a circular entre los fieles. Una profecía olvidada, escrita por un monje anónimo en el siglo V. Sí, y descubierta por los eruditos tras el acontecimiento, decía: cuando el hombre vea la luz y la llame hermano, sabrá que el reino no viene de arriba, sino de dentro. Esta frase se convirtió en el símbolo de una nueva era. La humanidad comenzaba a comprender que el verdadero contacto con lo divino no es externo, sino interno. Que los ángeles, las visiones y las señales son reflejos de la fe que despierta en nuestro interior. Bajo presión, el Vaticano abrió parte de sus archivos. Entre ellos, una antigua carta atribuida a Juan Pablo II afirmaba: el mayor secreto no es lo que vendrá del cielo, sino lo que el cielo espera despertar en la tierra, el amor. Y quizá por eso, incluso después de todas las señales, el mensaje sigue siendo el mismo. El cielo anhela nuestro regreso. No a través del miedo, sino a través del recuerdo. La luz no vino a anunciar el fin, sino a preparar el comienzo de un nuevo tiempo. El tiempo en que la humanidad, por fin, recuerde su origen divino. Y vosotros, que habéis llegado hasta aquí, sabéis que no fue casualidad. Algo os llama, un suave eco en lo profundo de vuestro espíritu, que os pide que volváis a la oración, a la escucha, a la fe. Porque lo que está por venir se sentirá, no se explicará. Y cada alma despierta será una llama encendida en el mapa invisible que conecta la tierra con el cielo. Por lo tanto, si este mensaje te ha conmovido, no te lo guardes. Compártelo. Lleva esta luz a quienes necesitan escucharla. Envíala a un amigo, a un familiar, a alguien que haya perdido la esperanza. Porque la fe, al ser compartida, se multiplica, y así es como el cielo sigue manifestándose, palabra a palabra, corazón a corazón, luz a luz. La luz se extendió por la tierra,
pero no como muchos imaginaban. No hubo explosiones ni catástrofes. No fue el fin del mundo, sino el despertar de algo mucho más profundo, la conciencia de lo divino en la humanidad. Quienes vivieron ese momento de manifestación jamás pudieron describirlo por completo. Algunos dijeron sentir que el tiempo se detenía. Otros afirmaron haber oído cánticos que parecían surgir del aire mismo. Pero en lo que todos coinciden es que, por un breve instante, el mundo entero respiró al unísono. Y en ese latido silencioso, cada corazón comprendió: la separación jamás existió. Los registros del Vaticano sobre el evento se guardaban en bóvedas con doble sellado, pero algunos se filtraron. En ellos, teólogos y astrónomos describen algo jamás presenciado: una convergencia entre lo espiritual y lo físico, un punto donde la fe se hizo tangible. Detectores de energía captaron fluctuaciones inexplicables en el momento de la manifestación, y al superponer los datos con informes de oración global, surgió un patrón. El corazón humano se había convertido en el nuevo altar. La vibración colectiva de amor, arrepentimiento y entrega pareció alterar literalmente la esencia misma de la realidad. Fue en este contexto que el Papa, en una inusual aparición televisiva, rompió su silencio y pronunció una sola frase: la luz ha vencido. No hizo ninguna otra declaración, ninguna explicación, ninguna justificación, solo eso. Y quizá ni siquiera era necesario decir más, porque el mundo, en ese momento, ya lo sabía. Las guerras disminuyeron, la delincuencia se redujo drásticamente. Miles de personas regresaron a las iglesias, a los templos, a los lugares de fe. El planeta entero pareció respirar aliviado, como si una vieja herida hubiera comenzado a cicatrizar. Pero el fenómeno más impresionante ocurrió días después. Varias regiones del planeta comenzaron a registrar apariciones luminosas en lugares inesperados: desiertos, bosques, océanos. No había sonido, solo un suave resplandor y la sensación de ser observados por una presencia amorosa. En algunas ciudades, el cielo se dividió entre el azul y el dorado, como si dos realidades se superpusieran por unos segundos. Se tomaron fotografías, pero ninguna capturó la totalidad de lo que se vio. Era como si la luz no quisiera ser saboreada, solo sentida. En un mensaje recibido por una vidente en la campiña italiana, atribuido a la Virgen María, se leía: la luz ha descendido, pero el hombre aún necesita ascender. Estas palabras nos recuerdan que la verdadera transformación no es un espectáculo, sino un camino. La manifestación fue la señal, pero el camino continúa, porque el propósito de toda esta revelación no era convencer, sino despertar. El cielo se ha mostrado. Ahora le corresponde a la tierra responder. Y aquí es donde todo vuelve a ti. Porque la historia no termina con el Vaticano, ni con las apariciones, ni con las luces. Termina, y vuelve a empezar, dentro de cada alma que elige creer de nuevo. Lo que venga después dependerá de la fe de quienes escucharon el llamado. Las oraciones que se ofrezcan ahora tendrán peso, dirección y resonancia. La energía que emanamos en este tiempo determinará el tono del nuevo ciclo. Algunos dicen que el cielo ya está preparando la siguiente señal. No una advertencia, sino una confirmación. Algo más grande, más hermoso y más intenso, destinado a quienes permanecen firmes en la luz. Los ángeles del espacio, como los llamamos, no se han ido. Están entre nosotros, observando, protegiendo y guiando en silencio. Algunos sienten su presencia al amanecer, otros en sueños, pero todos, de alguna manera, están siendo guiados. La Virgen dejó una última frase, sencilla y poderosa: no miren hacia arriba esperando señales, miren dentro de ustedes, porque el cielo habita en ustedes. Y quizás esta sea la mayor revelación de todas, que no necesitamos esperar un milagro, somos parte de él. El mundo ha entrado en una nueva era. La época de las certezas ha terminado.
Ahora comienza la era de la fe viva, la fe que mueve lo invisible. Y si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje no es solo una historia, sino una vocación, una invitación a ser parte de la luz que aún está por revelarse. Respira hondo, siéntelo. Algo dentro de ti ya sabe que esta no será la última vez que el cielo hable. Hay más por venir, algo aún más grandioso, aún más revelador, algo que conmoverá a la humanidad como nunca antes. Escribe en los comentarios si sientes que la luz también te ha tocado. Deja tus palabras como testimonio, porque cada comentario es como una vela encendida que ayuda a mantener viva esta presencia. Y si este mensaje te llegó, compártelo. Envíalo a alguien que necesite recordar que aún hay esperanza, porque lo que viene después será aún más fuerte, más adentro, más divino. En el próximo vídeo revelaremos la profecía olvidada que el Vaticano intentó borrar, la que habla del regreso final de la luz mayor. Y cuando leáis esta profecía, comprenderéis que todo lo que habéis experimentado hasta este momento ha sido simplemente el preludio de algo mucho mayor. Prepara tu corazón. La historia no ha hecho más que empezar,